Hola querida gente, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés y en el día de hoy vamos a resolver un sistema de estática de fluidos que se muestra a continuación en el siguiente ejemplo. Y dice así: para el sistema que se muestra en la figura, determine la gravedad específica del líquido en el tanque. Considere que el sistema se encuentra a 20 grados centígrados, que la presión manométrica en el punto A, o sea en este tanquecito que está aquí, es de 9 kilopascales y que la tubería transporta aceite de linaza. Considérese que el líquido en el tanque es una mezcla de gasolina y combustible de petróleo pesado. Determine los litros de gasolina en la mezcla, si esta contiene 10 litros de combustible de petróleo pesado. Las alturas que están en la figura H1, H2, H3, H4 y H5 son 60 milímetros, 2 pulgadas, 30 centímetros, 0,3 metros y un pie de altura respectivamente. Entonces, muchachos, para resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente: determinar cuál es la densidad de este líquido que está aquí en la superficie de ese tanque. De esa manera nosotros podemos muy fácilmente calcular la proporción en la cual está compuesto ese líquido, o sea, la fracción volumétrica. ¿Por qué la fracción volumétrica? Porque el ejercicio nos da 10 litros, o sea, un volumen de uno de los líquidos de los cuales está compuesto, que es combustible de petróleo pesado. Entonces, para hallar la densidad de este líquido, necesitamos basarnos en la teoría de la estática de fluidos. Recuerden que para resolver ese tipo de problemas, lo que nosotros necesitamos hacer es conocer las presiones que están involucradas en el sistema, ¿sí? Primero que todo necesitamos conocer las presiones en los extremos del sistema. Recuerden que un extremo del sistema es este de aquí, la superficie del líquido, ¿sí? Aquí la presión es la presión atmosférica, ¿sí? Y en el otro extremo la presión es la presión manométrica de 9 kilopascales, ¿sí? Esa presión ya la conocemos. Ahora, como la presión aquí en este tanque es manométrica, recuerden que la presión manométrica no tiene en cuenta la presión atmosférica. Esto quiere decir que aquí en la superficie de este líquido la presión es cero, o sea que cancelamos la presión atmosférica. Aquí la presión en la superficie de este líquido es cero. Entonces, conociendo las presiones en ambos extremos del sistema, 0 pascales aquí y 9000 pascales aquí, podemos desarrollar el ejemplo. Listo, para resolver ese problema necesitamos hallar las densidades de lo que es el aceite de linaza, el mercurio y el agua. Para eso recurrimos a la siguiente tabla. Aquí tenemos que el aceite de linaza tiene una densidad de 928 kilogramos sobre metro cúbico, que el mercurio tiene una densidad de 13.546 kilogramos sobre metro cúbico. Todo esto a 20 grados centígrados. Ya la densidad del agua a 20 grados centígrados se conoce y es de 998.2 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tenemos todas las densidades en el sistema internacional. Lo que nos falta es convertir cada una de estas alturas al sistema internacional también. Recuerde que la presión que está en kilopascales es más fácil trabajarlos para este ejemplo como pascales solamente. O sea que transformamos los 9 kilopascales a 9000 pascales. La altura 1 de 60 milímetros queda convertida en 0,060 metros. La altura 2, que es 2 pulgadas, queda convertida en 0,0508 metros. La altura 3, que es de 30 centímetros, queda convertida en 0,3 metros. La altura 4 pues ya está en metros. Y la altura 5, que es un pie, queda convertida en 0,3048 metros por las siguientes relaciones. Estas relaciones ya están en tablas, ya están editadas en internet, entonces solamente las coloco para que se puedan guiar. Listo, ya tenemos todos los datos que necesitamos en el sistema internacional. Solamente es establecer la ecuación. Recuerden que necesitamos escoger un camino aquí en este sistema, en esta figura.
desde un punto irnos atravesando todos los líquidos, subiendo o bajando, sea el caso, hasta llegar al otro extremo. En este ejemplo, nosotros ya sabemos que la presión en el fondo de un tanque está dado por la densidad, por la gravedad, por la altura, o sea, la densidad de líquido en el tanque, por la constante de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura que ocupa ese tanque, ¿sí? La altura que ocupa el líquido en el tanque. Ahora, nosotros establecemos que la presión A en este punto es igual a la sumatoria de todas estas presiones. O sea que establecemos que la presión A es igual y nos ubicamos en el otro extremo. Y decimos, la altura 5 por la gravedad, por la densidad del líquido que hay ahí. ¿Sí? Como vamos hacia el fondo del tanque, bajamos. Aquí establecemos la presión en el límite entre el líquido y el agua. Y como vamos hacia el fondo del tanque, esto es positivo. ¿Sí? En este caso, nosotros podemos hacer lo siguiente, decir que la presión, seguir bajando en el tanque, o sea, la presión aquí, donde está conectada esa tubería en este nivel, es igual a H4 por la densidad del agua por la gravedad, y obtenemos la presión en ese punto. Pero luego necesitamos subir hasta acá, ¿sí? Hasta acá, esta altura, H3. Pero sería inoficioso nosotros bajar y luego volver a subir. Este valor, densidad por gravedad por altura, menos este valor, es como sumar y restar. Lo que nosotros hacemos en este caso para ahorrar tiempo es, ya conocemos la presión en este punto. Esa misma presión aquí, horizontalmente, es igual a la misma presión en este punto. Así, de esta manera, nosotros ya estamos ubicados en este punto, conocemos la presión ahí. De esa manera subimos a través de la tubería esta altura 2, pero como vamos a subir esta altura 2, el siguiente valor es negativo, o sea que la ecuación nos queda H5 por gravedad por la densidad del líquido menos H2 por la gravedad por la densidad del agua que está dentro de este tubo. Ya estamos en el límite entre el mercurio y el agua. Ahora, volvemos y subimos y volvemos y bajamos. Esto quiere decir que la presión aquí es igual a la presión en este punto. Y aquí nosotros tenemos que bajar, o sea que sumamos la altura 2. Y la altura 2 por la gravedad, por la densidad del líquido que hay ahí, o sea el mercurio, ya conocemos la presión que está entre el intercepto del aceite y el mercurio. Y seguimos bajando, o sea que sumamos esta altura 1 por la gravedad, por la densidad del aceite, que es lo que está en este tanque A. Y de esta manera nosotros llegamos a este punto y horizontalmente conocemos la presión ahí en el punto A, que es la igualdad que nosotros establecimos en la ecuación que acabamos de formar. Ya conociendo esta ecuación, nosotros tenemos que saber cuáles son los datos que conocemos y cuáles son los valores desconocidos. Vemos que todas las densidades, las del aceite, las del mercurio, las del agua, son conocidas, excepto la densidad del líquido. La gravedad es conocida, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y todas las alturas son conocidas. O sea que de esta manera nosotros despejamos la densidad del líquido para hallar su valor. Reemplazamos con los datos que están aquí cada uno de estos valores y podemos obtener la densidad del líquido, la cual es 739,04 kilogramos sobre metro cúbico. Listo, muy fácil. Hemos hallado la densidad del líquido. El ejemplo nos dice, ¿cuál es la gravedad específica del líquido en el tanque? Aquí dice, ¿cuál es la gravedad específica del líquido en el tanque? Recuerden que la gravedad específica de un líquido o de cualquier material es igual a su densidad dividido la densidad del agua a 4 grados centígrados. ¿Sí? H2O a 4 grados centígrados, o sea, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa densidad es pues 739,04 dividido entre 1000. Estas
unidades se cancelan, por lo tanto la gravedad específica es un valor adimensional. Siendo así 0,73904 el valor de la gravedad específica. ¿Sí? Bueno, ahora lo que nos interesa, ¿cuál es la cantidad de gasolina que hay en la mezcla gasolina-combustible ahí en el líquido? Recuerde que el líquido es una mezcla de gasolina y combustible pesado en donde se contienen 10 litros de combustible pesado de petróleo. Listo. Para esto nosotros necesitamos tener dos densidades, la densidad de la gasolina y la densidad del combustible pesado. Aquí están pues 909 kilogramos sobre metro cúbico es la densidad del combustible pesado y 725 kilogramos sobre metro cúbico que es la densidad de la gasolina. Anotamos los valores junto a la densidad del líquido y establecemos la ecuación que determina la densidad de una mezcla de sustancias. La densidad de una mezcla de sustancias es igual a la sumatoria de la fracción volumétrica por la densidad de cada uno de los componentes dentro de la mezcla. En este caso, la densidad del líquido es igual a la fracción volumétrica de la gasolina por la densidad de la gasolina más la fracción volumétrica del combustible pesado por la densidad del combustible pesado. Vemos que nosotros tenemos dos valores desconocidos, la fracción volumétrica de la gasolina y la fracción volumétrica del combustible pesado. Siendo así, es muy difícil despejar dos variables, dos valores desconocidos, por lo tanto tenemos que dejar un solo valor en términos del otro valor. Quiere decir, de la siguiente manera, la fracción volumétrica de la gasolina es igual a 1 menos la fracción volumétrica del combustible pesado. Reemplazamos este valor por este paréntesis y así de esta manera nosotros podemos obtener una nueva ecuación en donde solamente tenemos una variable. Recuerde que la sumatoria de las fracciones volumétricas es igual a 1. Y ahí es donde yo obtuve esta relación. Así nosotros podemos despejar muy fácilmente la fracción volumétrica del combustible pesado. Es simplemente repartir el valor de la densidad de la gasolina por 1 menos el valor de la densidad de la gasolina por la fracción volumétrica del combustible hasta obtener la siguiente ecuación. Es simplemente despejar la fracción volumétrica del combustible pesado, la cual es igual a la densidad del líquido menos la densidad de la gasolina dividido la densidad del aceite, del combustible pesado, menos la densidad de la gasolina. Simplemente reemplazamos valores y obtenemos que la fracción volumétrica del combustible pesado es de 0,0763 y la fracción volumétrica de la gasolina es lo que le falta para llegar a 1, o sea 0,9237. Esos valores son adimensionales en teoría, pero para hacer los cálculos más rigurosamente se sabe que la fracción volumétrica del combustible pesado es 0,0763 litros de combustible pesado por cada litro de líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hallar una relación. ¿Cómo se sabe que 10 litros en la mezcla corresponden al 0,0763 litros de combustible sobre litro de líquido? La relación queda de la siguiente manera. Eso es una relación igual a 1, o sea, se cancelan litros de combustible con litros de combustible, quedando así litros de líquido. Y de esa manera nosotros sabemos cuál es la cantidad de líquido total, o sea, el 100%. Haciendo esa siguiente operación, nos damos cuenta que existen 131,06 litros de líquido total. Si a estos 131,06 litros de líquido total le restamos los 10 litros de combustible hoy, podemos obtener los litros de gasolina que hay en la mezcla, o sea 121,06 litros de gasolina.